En el origen, El cazador ausente fue un cuento que debió ir Y de pronto anochece. Y era un cuento muy, muy político, que también se refería de algún modo a la violencia de los años 60. El, el cazador ausente en su origen era un cuento que se llamaba El cazador y su sombra. Como en algún momento de los años 70 me dije que quería escribir una historia prolongada, una historia más amplia sobre esa etapa, que es una etapa que para mí ha sido muy importante porque se produjeron acontecimientos en los años 60, la violencia guevarista, mi padre estuvo implicado en la fundación del APRA Rebelde, sus compañeros, el APRA Rebelde se transformó en el MIR, sus compañeros encabezados por De la Puente, todos se hicieron matar en la guerrilla del 65. Mi padre no estuvo en las montañas porque De la Puente decidió que debía hacer otra cosa él en las ciudades y eso lo salvó. Entonces todo este periodo de algún modo estaba en mí lleno de historias y de interrogantes y de misterios que convocaban mi imaginación y mi deseo de algún modo trabajar con todo eso. Y en los años 70, después de haber escrito El cazador y su sombra, me digo que tal vez ese es el material de una novela. Entonces, a partir de cuando en los años 80 hago la selección de cuentos y de pronto anochece, separo ese cuento que me iba a servir de base y de punto de partida para la novela, así fue. El cazador ausente es un relato aparentemente que se refiere aparentemente por estas idas y venidas del presente, el pasado. Aparentemente es un relato testimonial, pero más que eso me parece que es una exploración, es un libro muy introspectivo. El protagonista habla mucho de sí mismo, mucho de su conciencia, hay mucho de su conciencia, de su generación, de la percepción de su generación, del hecho peruano, del hecho social. Creo que es un libro que toca todos estos temas, que busca explorar, que busca ahondar algunos aspectos de la conciencia que tienen los peruanos de su propio mundo mental, cultural, social, de cómo se perciben, de cómo perciben a los demás, de cómo se percibe el hecho histórico, las injusticias, etcétera, ¿no? Pero también intentar abordar la cuestión de la responsabilidad, de en qué medida lo que ocurre o lo que no ocurre tiene que ver con lo que uno hace o no hace, ¿no? Es un libro complejo. Creo que es bastante complejo con respecto a las novelas que se han hecho en esa etapa y que se refieren a ese periodo, porque a no ser una o dos críticas que han intentado abordar este aspecto del libro, en realidad los críticos no se meten mucho con él. Claro que hay que decir que la crisis ha hecho que, inclusive la crisis periodística que hay en el Perú desde hace 20, 30 años, ha desaparecido poco a poco la crítica pública, ¿no? Pero no sé si en la academia hay tampoco mucho interés por el libro, pero el libro es poco abordado, pese a los reconocimientos que tiene, etcétera, ¿no? Es un extraño destino que ha tenido El cazador. Sí, luego de este libro incursionas también nuevamente en el relato, tanto así que publicas Extraños Frutos, donde se puede notar
una utilización, un esfuerzo de la palabra exacta, un gran manejo del lenguaje. ¿Hasta qué punto tú crees que el lenguaje puede representar esa realidad? ¿Hasta qué punto puede ser un vehículo de representación de la realidad que se pueda vivir o realidad que tú crees que existe? ¿O es la creación de otro mundo? Es una creación, como se dice, la creación de un artista, del mundo en que ya no quiere vivir, por eso es la opción de tomar. Yo soy más bien, partícipe de esta segunda idea que tú dices. Estoy convencido, pese a que tomo con frecuencia como materia hechos sociales, hechos que supuestamente pertenecen a la realidad, ¿no? Yo estoy convencido de que nadie, ningún escritor, inclusive el más realista, el escritor realista más dotado, escribe la realidad tal cual es. Es una vieja polémica que nos lleva inclusive al hecho. Esta fotografía absolutamente fiel de este ángulo de la ciudad, ¿es una representación de este ángulo de la ciudad o es otra cosa? Es una vieja polémica. Yo opto por lo segundo. Realista o no, el escritor que se refiere a hechos supuestamente reales está en las mismas condiciones que el escritor fantástico, el escritor que escribe relato fantástico. Está creando una entidad, una realidad que se suma a la realidad. En esa medida, el escritor agrega aspectos a la realidad que supongo que él quiere o necesita que la realidad tenga. De ahí que muchos escritores respondan a esta pregunta con la frase consabida de que el mundo no me gusta y quiero de algún modo contribuir a mejorarlo, ¿no? Con lo que yo puedo aportar. Yo no soy tan inmodesto como para lanzar una cosa así, pero estoy convencido de que el trabajo que hago, como el de cualquier otro escritor, es simplemente un elemento más que se suma, que intenta, que habla, que utiliza como pretexto la realidad, la vida, lo que acontece a los individuos que están fuera de uno o a uno mismo. Sí, tal vez, pero eso simplemente como punto de partida o como pretexto. Con respecto a su último libro, Días de Sol y Silencio, háblenos un poco del Arguedas que usted conoció, de ese Arguedas íntimo y de lo que significó transcribir El zorro de arriba y El zorro de abajo. Ese libro es un libro extraño que yo nunca me propuse, nunca tuve en mente escribirlo. Como cuento, el editor peruano, con ocasión del centenario de Arguedas, enterado de que yo lo había conocido, lo había frecuentado en mi juventud, insistió mucho en que yo lo escribiese. Al comienzo dudé, pero me convenció, como relato en el libro, me convenció con un argumento que era incontrastable. Ningún escritor actualmente en actividad en el Perú tuvo ese privilegio. Tuvo el privilegio de estar cerca de Arguedas, de conocerlo, de frecuentar su intimidad, su mundo familiar. Entonces eso me creaba responsabilidades y obligaciones. Una vez que fui consciente de eso, el libro lo escribí muy rápidamente. Fue una gran experiencia, fue una etapa, en 1967 al 69, cuando él muere, tener
acceso a su casa, a su vida doméstica, a sus ritos. Fue para mí intenso y formador. Un gran privilegio del que yo era consciente, por supuesto, el ser amigo de José María, ser recibido por él, etc. En medio de esta experiencia, en 1968, fines, supongo, tal vez, sí, fines de 68, un día José María me pidió que lo ayudase con su manuscrito, creo que eran los 2 primeros capítulos de lo que sería después El zorro de arriba y El zorro de abajo. Me pidió que, como él había hecho algunas correcciones, me pidió que lo ayudase a transcribir, que hiciera una nueva copia de estos capítulos. Lo que hice. Y esta experiencia, en el instante yo no tuve conciencia de lo que iba a representar para mí. Era una experiencia, era un ejercicio mecánico, estaba transcribiendo, procuraba entender las frases, procuraba entender lo que se proponía el autor. En algunos momentos tenía dudas, me decía, este no es el Arguedas que conocemos, este no es el Arguedas de los ríos profundos, de los cuentos, no hay el lirismo andino, era un relato extraño, urbano, costeño, el marco es Chimbote, pero igual hice el trabajo que me habían pedido, estaba ahí de secretario y de mecanógrafo, y eso es lo que hice. Mucho más tarde, años después, he tenido conciencia de que ese episodio fue fundador, fue fundamental, fue iniciático para mí. Yo no sé si Arguedas fue consciente del privilegio que me concedía, pero como digo en el libro, me bautizó, porque por primera vez yo tuve en mis manos la literatura viva, un relato, una novela, en este caso capítulos de una novela, en tránsito a ser lo que iban a ser finalmente. El relato, las correcciones, los caminos que el escritor había tomado, los que había abandonado, los que había rectificado. O sea, tenía en mis manos la literatura bulliente y viva en ese momento, en el momento de la corrección, en el momento en que la literatura de ser una cosa pasa a ser otra, una especie de transmigración. Eso sin que yo me diera cuenta, quedó en mí. Sin que yo lo hubiera pedido, ni sin que yo en ese momento fuera excesivamente consciente, tuve conciencia del mecanismo. Así son las cosas. Eso se lo debo a Arguedas. Nunca lo he tratado, nunca lo vi en esa época como un maestro. Nunca lo traté como un maestro. Él me concedió el privilegio de tratarlo como un amigo. Lo trataba de tú y lo llamaba José María. Pese a que yo tenía 20 años y él la edad que tenía. Pero mucho más tarde me di cuenta que él me había enseñado también a escribir. En lo más íntimo que tiene el acto de la escritura. Fue una experiencia que me marcó, por supuesto. Después de tantos años de vivir en Francia, de alguna manera te sientes parte de alguna generación literaria allá en el Perú. Muchos lo encasillan dentro de la generación del desencanto. ¿Hasta qué nos puede decir de este...? Esto de la generación del desencanto tiene que ver con los años 80, ¿no? Como el desbarajuste, la violencia, el desorden, el caos, la violencia que se desata en el Perú en ese periodo, siembra dudas, pone a la gente frente a situaciones límites, pone a la gente, incluso a la gente más convencida de la necesidad de cambios,
los pone a meditar sobre si ese era el cambio que buscaban. Y mucha gente responde con una cierta radicalidad, ¿no? Para negar, ese no era el camino que proponían. Después de la masacre de Uchurajay, a mí me enviaron yo fui a Ayacucho como enviado especial para sustituir a Eduardo de la Piñela, que había sido asesinado en esa matanza, un colega y muy, muy buen amigo mío. En esa ocasión yo tuve conciencia de la guerra sucia, de las dimensiones del drama que iba a tener, no solo para la región, sino para el Perú entero, lo que estaba ocurriendo en Ayacucho. Y las circunstancias mías, personales, profesionales, familiares, a mí rápidamente en los meses que siguieron me llevaron a tomar la decisión de partir al extranjero. La situación era compleja, mi familia tenía grandes problemas de salud de un miembro de mi familia, tuve que partir. Sin embargo, yo no me desvinculo del Perú ni de lo que ocurría allí. Entró a trabajar en Francia, entró a trabajar en la agencia France Press, para quienes yo había trabajado en Lima años antes. Y esto me permite estar día a día en el hilo de los acontecimientos, lo que me permitió de algún modo verificar que lo que yo había previsto se comprobaba. Entonces, la conciencia de cómo iban las cosas allá no me convirtió en alguien ni sombrío ni desencantado, como se ha dicho. A mí me han enrolado como el libro aparece, el primer libro de cuentos, Extraños Frutos, aparece el 87. Entonces a mí me han enrolado con otros escritores que publican libros de cuentos también en ese periodo, y los encasillan como una especie, los escritores del desencanto. Todo esto tiene que ver con el clima que había creado la violencia, ¿no? Mucha gente estaba convencida de que esa tragedia inclusive condenaba las utopías que de algún modo podían haberse encontrado en la raíz de esa violencia. No, yo no creo que sea mi caso. Que yo haya de algún modo respondido con una visión sombría a una sociedad ensombrecida por la violencia, sí, seguramente. Pero nunca yo me he percibido como alguien desencantado fundamentalmente con respecto a la percepción que he tenido siempre del hecho social o de lo que puede ser una esperanza o una búsqueda de mejorar las cosas, ¿no? Desencantado no. Y si ha habido algún desencanto, digamos que yo nunca he perdido la esperanza de que las cosas mejoren, ¿no? Esto de las generaciones es una cosa curiosa, porque cuando yo llego a Lima el año 67 para ingresar a la Universidad de San Marcos, yo venía con el premio de Chiclayo, y yo me sumo a un grupo de poetas en la Universidad de San Marcos, y como teníamos 18, 20 años, y publicábamos, o habíamos publicado, teníamos actividad poética, planteamos a la gente que necesita sistematizar y clasificar las cosas para entenderlas, planteamos un problema porque somos muy jóvenes para llamarnos poetas jóvenes, porque además hay poetas jóvenes, un poco mayores que nosotros, Cisneros, Inostroza, César Calvo, etcétera, que apenas tienen 8 o 10 años más que nosotros,
que son los poetas jóvenes, que se autodenominan poetas jóvenes. Entonces nos llaman poetas niños. Luego nos han encasillado como generación del 70, pero esta generación del 70 es muy difusa porque no hay grandes obras, por lo menos no en el momento mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué generación pertenezco? No sé. Yo diría que pertenezco a esta generación de escritores que empezó a publicar en el momento de la violencia, en los años 80, ¿no? Sí. Alfredo, quisiera saber, usted como hombre políticamente comprometido con su país, ¿cuál es el rol del artista, del escritor para con su sociedad? Yo creo que un escritor, un artista, como tal no tiene ninguna obligación con respecto a la sociedad. Yo creo que las personas, sean artistas o sean carpinteros o sean artesanos, tienen obligaciones para con sus semejantes en tanto que son miembros de una sociedad. O sea, yo sí siento que un escritor o un artista, porque yo siento personalmente las cosas así, en tanto que ciudadano, no debe desentenderse del hecho social y debe intentar, con una percepción crítica o con una percepción ética, para llamarlo de algún modo, debe intentar contribuir a que las cosas mejoren, sobre todo en sociedades como las nuestras y después de todo lo que ha ocurrido. El Perú no tiene no tiene la exclusividad de los problemas políticos y sociales. Podemos ver actualmente en todo el mundo, en el mundo desarrollado, en el mundo pobre, en todo el mundo hay problemas gravísimos. ¿Y qué hace uno frente a esos problemas gravísimos? Yo creo que como ciudadano uno tiene, de algún modo, aunque no fuera más que por autoprotección y por un reflejo de protección de los suyos, del núcleo más inmediato, de la familia, de los hijos, yo creo que uno debe procurar de algún modo contribuir. Volviendo a lo del escritor, al escritor y al artista, yo creo que lo único que hay que pedirles es que en el terreno de la actividad creativa sean los mejores, lo mejor que ellos pueden ser. Al escritor, lo único, y eso ya hablándote inclusive de mi caso, lo único que yo permitiría que alguien me exija como escritor no es compromiso político o compromiso social, es que yo escriba bien. Es mi percepción de las cosas. Sí, después de estar tanto tiempo en la literatura y haber publicado muchos libros, ¿qué te ha dado la literatura, Alfredo? La literatura me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado algunos premios, me ha permitido soñar mucho, pero para decirte la verdad y confesarte las cosas como son, me ha dado grandes periodos de desasosiego también. El no poder cumplir por diversas razones con planes que me había hecho, con un programa de trabajo que era muy bonito en el papel, que he avanzado inclusive en el trabajo mismo. Yo tengo varios libros escritos a medias o avanzados a 60 o 70%, pero que de algún modo se han quedado en el cajón porque los ritmos de trabajo, las cuestiones familiares no me lo han permitido. Sin embargo, la literatura nunca, y esa es la respuesta que creo que tiene tu pregunta, nunca ha dejado de ser esa área de mi actividad posible en la que yo era yo mismo, en la que yo me sentía expresándome realmente, haciendo lo que tenía que hacer.
Eso no me lo da el periodismo, no me lo da la política, no me lo da el activismo social. En la literatura yo me siento un individuo pleno que está haciendo lo mejor que puede, lo que más le gusta hacer. A modo de despedida, cuéntenos por favor en qué trabajo está abocado actualmente. En este momento estoy dándole la última revisión, estoy haciendo los ajustes finales a una novela en la que estoy trabajando hace unos años, una novela que empecé a comienzos de los 2000, que abandoné durante un momento, que he retomado en los últimos 2 años y que ahora estoy acabando. Es una novela sobre la violencia, es una novela que tiene como marco Ayacucho y que tiene como telón de fondo la violencia, pero es una ficción, no pretende ser una novela política ni una novela de tesis, para nada. Yo tengo una gran dificultad en este terreno porque yo ando desmarcándome de esta visión de la novela política, etcétera, pero a la vez como mis temas son políticos, entonces ahí hay un desajuste. Ese es el trabajo en el que al que estoy abocado en este momento. Terminándolo, supongo que sacaré de los cajones algún otro proyecto que está durmiendo desde hace algún tiempo, o empezaré algún otro proyecto que me está rondando la cabeza. Muchas gracias, Alfredo, que seguramente esta entrevista será de provecho para todas las personas que te siguen y te admiran. Gracias, Abraham, por la gentileza de haber venido a conversar conmigo. Gracias.